Enseñanza del pastor Víctor Ruiz. Vamos a abrir nuestra Biblia en Josué capítulo 11, versículos del 1 al 6. Dice así, versículo 1. Cuando oyó esto Javín, rey de Hazor, envió a Jobab, rey de Madón, al rey de Sidón, al rey de Acsaf, y a los reyes que estaban en la región del norte, en las montañas, y en el Arabá, al sur de Sirene, y en los llanos y en las regiones de Dor al occidente, y al cananeo que estaba al oriente y al occidente, al amorreo, al eteo, al fereceo, al jebuseo en las montañas, y al heveo al pie de Hermón, en tierra de Mizpa. Estos salieron, y con ellos todos sus ejércitos, mucha gente, como la arena que está a la orilla del mar, en multitud, con muchísimos caballos y carros de guerra. Todos estos reyes se unieron y vinieron y acamparon unidos junto a las aguas de Merón para pelear contra Israel. Vamos a hacer esta primera pausa y este primer punto lo he llamado la amenaza de una gran coalición. ¿Cuánto están siguiendo las noticias? Yo sé que ya las noticias son como que, no he escuchado muchas, pero a veces siempre no hay que ver qué está pasando en el mundo. ¿Cuánto están atentos a lo que está pasando en Israel? Hermano, está clarito. Bueno, no está pasando nada diferente a lo que siempre ha ocurrido con Israel, amén. Pero ahora la cosa es más fuerte. Los pueblos árabes se han reunido con Israel, Europa y muchos pueblos. Latinoamérica, excepto Panamá, Estados Unidos. Y bueno, y así nos vamos. Lo que quiero llevar a colación con esta reflexión es que el pueblo de Israel siempre ha estado bajo amenaza. Ahora, si nosotros leemos todo el capítulo 11, como lo vamos a ver, si lo leemos en una sentada, vamos a ver que es un libro histórico donde nos narra cómo Josué con Dios, cómo le entrega a sus enemigos. Y podemos decir, ¿y qué le podemos sacar a esto? Pues muchísimo, muchísimo le podemos sacar, porque si lo que hemos leído del versículo 1 al versículo 5 hemos visto que el rey Abín dice, o, cuando oyó esto, Abín, rey de Hazor, cuando oyó que en capítulos anteriores hemos visto que ya Josué venía ganando batallas, ¿no? Con la ayuda del Señor. Y solo quedaban los reinos del norte. Pero este rey, Javín, rey de Azor, cuando escuchó que ya Israel iba subiendo con sus tropas a conquistar la tierra, ¿qué hizo? Una gran coalición. Esta es pura historia militar a gran escala. Eh, Se puede imaginar estas historias de las películas de ese tiempo, más o menos así. ¿Y el punto cuál es? El punto central es que el enemigo, al escuchar que venía Josué, el pueblo de Israel, a conquistar la tierra, se unió contra Israel. Cada rey del norte de Canaán tal vez no eran los mejores aliados, los mejores amigos, eran culturas diferentes. Todos los jefeos que salen ahí no eran tribus y tribus. Pero lo cierto es que el enemigo se levantó y se unió contra Israel. ¿Y qué podemos ver en nuestras vidas, por lo menos, qué podemos sacar de estos 5 primeros versículos como aplicación? ¿Qué podemos ver de esto? Bueno, ciertamente, hermanos, en nuestra vida como creyentes, y yo sé que los creyentes ya de buen tiempo, hemos visto cómo el enemigo se ha levantado también contra nosotros, cómo el enemigo tal vez se ha levantado contra nuestra familia, contra las finanzas, contra algo, que algún proyecto en la iglesia, se nos inunda la iglesia, más de una ocasión nos daña los equipos,
No creo que eso sea de parte del Señor, pero ciertamente en cada una de las cosas que el enemigo se levante contra nosotros, hay una realidad, y vamos a explicarlo más adelante, que el Señor está con nosotros. ¿Ven? Quiero que me acompañen a Isaías 41, 8 al 10. Cuando tiene, como dicen estos hermanos pentecostales, me dan un poderoso amén. Isaías 41, del 8 al 10, dice: Pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo, porque te tomé de los confines de la tierra y de las tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Obviamente este es un pasaje escrito al pueblo de Israel, pero como dice la escritura es útil para enseñarnos. Y de toda la escritura sacamos provecho. Y así como Dios ha escogido al pueblo de Israel, así como Dios ha dado promesas, yo estoy convencido que Dios, a cada uno de los que estamos aquí y somos creyentes, Dios también nos ha escogido. Este es un pasaje, un verso que en lo personal, una situación me levantó mucho cuando el Señor dice, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, dice, y es de la parte que yo me doblegaba, dice, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de tu justicia. Y esa es una verdad para Israel y es una verdad para cada uno de nosotros. La circunstancia que por la que estemos pasando, eh, por, no sé, por alguna enfermedad o algo económico o algo personal o algo matrimonial, Dios está con nosotros. Y no temamos porque Dios nos sustenta con su diestra. Bien, vamos a ver el punto 2. Vamos a estar leyendo ahora del verso 6 al verso 9. Dice, mas Jehová dijo a Josué, no tengas temor de ellos, porque mañana a esta hora yo entregaré a todos ellos muertos delante de Israel. Retarás sus caballos y sus carros quemarás a fuego. Desjarretarás, bueno, quiere decir que le quebraran las patas a los caballos. El 7. Y Josué y toda la gente de guerra con él vino de repente contra ellos junto a las aguas de Merón, contra el enemigo. Y los entregó a Jehová en manos de Israel, y los hirieron y los siguieron hasta Sidón la grande y hasta Misformaín y hasta el llano de Mispa al oriente, hiriéndolos hasta que no les dejaron ninguno. Y Josué hizo con ellos como Jehová le había mandado, desjarretó o quebró las patas a sus caballos y sus carros quemó a fuego. ¿Ven? Después que todos estos reyes del norte se reunieron a pelear contra Israel, Dios, Jehová, le dice a Josué, no tengas temor. ¿Por qué le dice no tenga temor? Se me viene a la mente que tal vez tenía miedo. En una circunstancia, nada más háganse esa imaginación, imagínense eso. Ustedes a cargo de aproximadamente casi 2 millones de personas, repartiendo tierra, un ejército, y se levanta un gran pueblo
Eh, no es fácil, hermano Javier, militarmente hablando. Eran mucho más que Israel. Y yo creo que Josué tenía miedo, porque eso es normal. Eso es, ¿quiénes en una circunstancia de enfermedad no hemos tenido miedo? Yo he tenido miedo. Cuando tuve mi enfermedad, tuve miedo. Yo pensé que no iba a caminar más. Lo pensé. ¿Ahora qué voy a hacer? Y yo sé que cada uno de ustedes, de nosotros, hemos tenido circunstancias donde tal vez hemos tenido miedo. Y Dios lo sabe. Porque Dios no está ajeno a nuestras circunstancias. Dios está ahí con nosotros. Y Dios le da valor nuevamente a Josué, porque no es la primera vez que Dios le da valor. Desde el capítulo 1, verso 8 y 9, Dios le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque yo soy Dios que estoy contigo, donde quiera que vayas. Y Josué tampoco que era un hombre débil, Josué era un soldado, era militarmente, si viéramos el perfil de Josué, Josué era un gran militar, muy capaz. Pero en esta circunstancia, como muchas veces nosotros como creyentes, por nuestras gran tiempo en el Evangelio, porque le servimos al Señor, porque estamos aquí y allá, podemos pensar que tal vez las circunstancias eh, no nos derriban, pero hay momentos donde el enemigo es grande, es muy grande. Y aquí vemos que no había un solo enemigo, habían varios enemigos reunidos junto con Israel. No sé si usted le ha pasado en su vida personal que a veces, no sé, pues nosotros decimos aquí que todas vienen de una sola. Se te daña el carro, te cortan la luz, te llama el banco que te va a quitar la casa y todo viene la misma semana. Y tú, wow, no dan tregua, ¿no? Pero es una realidad. Eso es algo real. Pero el Señor está con nosotros y el Señor dice, no temas, no tenemos que temer. Aunque la naturaleza de nosotros es temer, eso no es anticristiano, no es antibíblico, no. Muchos siervos del Señor han tenido temor. Recordemos la experiencia de Elías. Después que Elías le corta la cabeza al pocotón de profetas que hizo cuando esta, no sé si bruja, ¿cómo que era? Jezabel le amenazó. Elías salió corriendo y se escondió. Después que Elías vio la mano de Dios, y muchas veces vemos la mano de Dios y al siguiente día podemos tener temor. Eso es, eh, eso es normal, eso es humano. Pero lo que resalta no es el temor, sino que cuando vengan esas situaciones, sigamos confiando en Dios. Eso es lo que el Señor quiere. Y en mi vida personal he procurado eh, recordar lo que el Señor ha hecho anteriormente. Y su palabra dice que Dios es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos. Dios no, el Dios de Josué no es diferente al de nosotros. Es el mismo. El Dios de Moisés, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. El Dios de Israel es nuestro Dios. Amén. Así que en este punto vemos que con Josué, aún teniendo temor, Jehová, como un padre amoroso, le dice, no tengas temor de ellos, porque mañana a esta hora te los entrego muertos. Amén. Y ese es el Dios que tenemos que aferrarnos, que confiar, tener un Dios no de domingo, o a veces tenemos un Dios religioso, ¿no? Ese Dios tenemos que sacarlo de la mente. Dios es un Dios real como el que está al lado de nosotros, o más real que los que estamos al lado de nosotros. Él vive por los siglos de los siglos. ¿Y qué enseñanza práctica podemos tener en este sentido? Bueno, hermanos,
las circunstancias por las que estemos pasando, pongámosla en las manos del Señor. Dios está con nosotros, aún en medio de la enfermedad, aún en medio de las circunstancias difíciles, si los proyectos no están saliendo, si algo hace falta, si el enemigo se ha levantado contra nosotros, Dios está con nosotros. No temamos. Vamos a ver Hebreos 11:6. Hebreos 11:6 dice así. ¿Lo tenemos? Pasaje famoso donde salen los héroes de la fe, dice, han titulado. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador ¿sí? De lo que le busca. Amén. Pues esa palabra está complicada. Bien, ¿qué nos enseña este texto? Cada vez que nosotros nos acercamos al Señor, ustedes en su tiempo, en su casa, ahí cuando buscamos del Señor, es necesario que creamos, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Amén. Usted ore conscientemente sus 5 sentidos que el Señor está escuchando su voz. Muchas veces, porque yo he caído en eso también, yo no le voy a hablar cosas que no he vivido, muchas veces podemos estar orando de una forma, bueno, vamos a orar porque la última opción, ¿qué más vamos a hacer? Bueno, hay que orar. No, oremos creyendo que Dios nos escucha, está atento a nosotros y siempre orando conforme a su voluntad. Acompáñenme a Romanos 8. Vamos a deleitarnos con estos versículos. Romanos 8 del 31 al 37. 6 versículos. Lo voy a leer, pero vamos a leerlo como quien degusta algo sabroso. ¿Lo tenemos? ¿Sí? Dice la Escritura. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién es el que justifica? ¿Quién es el que condena? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? Y miren esto, estos versos. Tribulación, estamos pasando por tribulación, ¿eso nos va a separar del amor de Cristo? ¿O la angustia? ¿O la persecución será que nos separará del amor de Cristo? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? O sea, la muerte. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. En todas estas cosas somos más que vencedores. ¿Por medio de quién? Por medio de aquel que nos amó. Amén. Esa es una realidad en nuestra vida. Que Dios está con nosotros. Que aunque pasemos por circunstancias como tribulación, angustia, persecución, hambre, todas estas cosas que pasaron los primeros cristianos
¿Será que eso nos separará del amor de Dios, de Cristo? No. Antes bien, ante todas esas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel quien nos amó. Y ese es Dios por medio de Cristo, que no escatimó ni a su propio Hijo. Dice, ¿cómo no nos dará con él todas las cosas? Y estos son textos, hermanos, que nos animan, que nos ayudan a enfrentar situaciones difíciles, nos dan confianza, nos dan fortaleza, porque Dios sigue siendo Dios. Dios no va a dejar de ser Dios. Y en estos pasajes que vimos hay un detalle importante. Después que Dios anima en el verso 6 a Josué, no tengas miedo porque le iba a entregar a los enemigos, Dios da una instrucción. Dios le dijo a ellos que quebraran las patas de los caballos y quemaran a fuego. Y dice en el 9, y Josué hizo con ellos como Jehová le había mandado. Amén. Esa es otra parte de, en medio de la dificultad, en medio de la lucha, seguir siendo obediente a lo que Dios ha dicho. Muchas veces, por la circunstancia, por el miedo, por el afán, tal vez, buscamos otro tipo de solución, buscamos al vecino, a ver un amigo, nos presta algo, tal vez, bueno, he hecho en cuenta aquí, ah, a veces mi suegra, pues cuando ella se enferma, algo así, que no, sé que la gente del interior lleva a la gente a los curanderos. Ay, no sé. Esa solución es negativa. Tenemos nuestro Señor quien vela por nuestra salud. Amén. Pero el hombre común va a buscar soluciones eh, fuera del Señor. Pero Dios está con nosotros. Amén. Ese es nuestro refugio. Bien, vamos a ver ya el último punto. Vamos a leer Josué del 10 al 23. Dice, y volvió Josué, ya la batalla habían ganado, dice, y volviendo Josué, tomó en el mismo tiempo a Hazor y mató a espada a su rey, pues Hazor había sido antes cabeza de todos estos reinos. Y matando espada, todo cuanto en ello tenía vida, destruyéndolo por completo, sin quedar nada que respirase. Y a Hazor pusieron fuego. Asimismo tomó Josué todas las ciudades de aquellos reyes y a todos los reyes de ellas, y los hirió a filo de espada, y los destruyó como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado. Pero a todas las ciudades que estaban sobre las colinas, no las quemó Israel. Únicamente Hazor quemó Josué. Y los hijos de Israel tomaron para sí todo botín, todo el botín, las bestias de aquellas ciudades, mas a todos los hombres hirieron a filo de espada hasta destruirlos sin dejar alguno con vida. De la manera que Jehová lo había mandado a Moisés su siervo, así Moisés lo mandó a Josué y así Josué lo hizo, sin quitar palabra de todo lo que Jehová había mandado a Moisés. Tomó pues Josué toda aquella tierra, las montañas, todo el Negev, toda la tierra de Gosén, los llanos, el Araba, la montaña de Israel y sus valles, desde el monte Alac, que sube hacia Seir, hacia Balgad, en la llanura del Líbano, a la falda del monte Borón, tomó asimismo a todos sus reyes y los hirió y mató. Por mucho tiempo tuvo guerra Josué con estos reyes. No hubo ciudad hiciese paz con los hijos de Israel, salvo los heveos que moraban en Gabaón. Todo lo tomaron en guerra, porque esto vino de Jehová, que endureció el corazón de ellos para que resistiesen con guerra a Israel para destruirlos y que no le fuesen hecha misericordia, sino que fuesen desarraigados como Jehová lo había mandado a Moisés. También en aquel tiempo vino Josué y destruyó a los anaseos
de los montes de Hebrón, de Dedir, de Anat, de todos los montes de Judá y de todos los montes de Israel. Josué los destruyó a ellos y a sus ciudades. Ninguno de los anaseos quedó en la tierra de los hijos de Israel, solamente quedaron en Gaza, en Gad y en Asdod. Tomó pues Josué toda la tierra conforme a todo lo que Jehová había dicho a Moisés, y la entregó Josué a los israelitas por herencia, conforme a su distribución, según sus tribus, y la tierra descansó de la guerra. Bien, desde el verso 9 hasta el 23, vemos que fueron tiempos de mucha lucha hasta llegar al 23, donde Josué ya culmina y es repartida la tierra y la tierra descansa. Bien, ¿qué podemos aplicar de este tiempo? Bien, vamos a sacar una aplicación y es que el Señor tiene su tiempo. Amén. Dios dio la victoria en su tiempo, en su momento. Pero lo importante de Josué de cumplir todo lo que Jehová le había indicado. Y este último punto lo nombré como la victoria y la perseverancia en el tiempo de Dios. Hermanos, muchas veces ciertamente tenemos enemigos espirituales, dificultades, problemas, por la que va a pasar tiempo de lucha, pero hay que ser constantes. Muchas veces, tal vez oramos y oramos y tal vez vemos que Dios en su momento no nos responde y le pedimos al Señor, pero es un tiempo. La prueba es un tiempo. Las circunstancias, los enemigos, porque recordemos que Dios está ahí, está atento. Ahora, ¿qué nosotros ganamos en este tiempo? En un tiempo de dificultad. Pueden ocurrir dos cosas. ¿Nos acercamos a Dios más o nos alejamos más de Dios? Y lo importante aquí, como hizo Josué, acercarnos más a Dios, ser obedientes y seguir siendo fiel al Señor. Al final Dios dio la victoria, pasó un tiempo, pasó batalla y vimos que en un pasaje en este verso dice que del Señor era que muchos hicieran guerra con Israel para resistir, para que el propósito de Dios, ¿cuál era? Que todos fueran destruidos. Porque en medio de las circunstancias, Dios tiene un propósito. Usted está pasando por algo. Dios tiene un propósito. Dios no es un muchachito que hace las cosas tal vez no sé, por hacerlas. Todo tiene un propósito. Y en ese tiempo de dificultad, acerquémonos más al Señor. Busquemos más de Él. Es cuando más tenemos que aferrarnos al Señor. Es cuando más tenemos que estar en obediencia y buscando la dirección y que Dios nos muestre su propósito. Acompáñenme, vamos a ver dos versos para complementar este punto. En Eclesiastés 3:11. Dice Eclesiastés 3:11, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance al hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Este es un pasaje que habla sobre la creación de Dios, pero quiero enfatizar que todo Dios lo hizo hermoso en su tiempo. Y podemos ver cientos de pasajes donde el Señor
hace las cosas en su tiempo. A veces es difícil comprender este punto, pero tenemos que, a medida que vamos conociendo al Señor, vamos acercando a Él, vemos que una de sus cualidades es que Dios es un Dios soberano. Dios es soberano. Amén. Y sabiendo eso, comprendemos que Él dará la respuesta en el momento indicado. No sé si han tenido la experiencia de tener una urgencia y en el último minuto llega el Señor. A mí me ha pasado, no sé, algunos de ustedes han tenido esa experiencia, pero yo tenía esa experiencia y puedo dar testimonio de eso. Que parece que mañana es ya el tope, el límite, y Dios llega, aquí estoy yo. No son milagros que el Señor hace. Dios responde, Dios está anuente. Isaías 58 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Y aquí podemos ver en este pasaje como quiero enfatizar la soberanía de Dios, los pensamientos del Señor no son igual que los nuestros, Él tiene su propósito de cómo influir en nuestras vidas. Tal vez en ese momento necesitamos más fe, necesitamos crecer en un área de nuestras vidas, necesitamos algo, pero Dios lo sabe. Dios está anuente a lo que necesitamos. Ahora bien, enfocándonos un poco más al pasaje, y ya para ir concluyendo, vamos a hacer un repaso de los 23 capítulos. Primeramente vimos cómo el enemigo se levanta contra Israel, cómo también podemos, a nuestra vida personal, siempre el enemigo se va a levantar contra nosotros, contra el creyente. Eso es algo que no podemos evitar, es parte del ser creyente. También podemos ver cómo el Señor, en medio de este problema que tenía Josué, de esta amenaza, de esta batalla, Dios le dice a Josué, no temas, yo estoy contigo. ¿Eh? Así que quiero que por lo menos este día nos llevemos eso para la casa. Dios está con cada uno de nosotros. Y sé que lo sabemos, porque lo sabemos, pero muchas veces las circunstancias nublan nuestros ojos y podemos mirar al otro lado, así como hizo Pedro, que está hundiendo el barco, están las olas más grandes que el barco. ¿Recuerdan esa escena? Y dice que Pedro abajo. ¿Y qué dijo Pedro? Sálvame, maestro, que perezco. Y el Señor lo salvó. Porque ahí está el Señor. El Señor no se fue, el Señor estaba ahí. Y algo que dijo el Señor que, wow, eso es increíble. Hombre de poca fe, ¿por qué dudas? Y muchas veces pasa eso con nosotros. Dudamos. No dudemos, hermanos, en el Dios en el que un día creímos. Y por eso somos sabios. Por su palabra, por su evangelio. Amén. Oremos. Padre eterno, yo te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque por medio de esta historia podemos ver, Señor, tu mano de fidelidad. Tú estás con nosotros como estuviste con Josué, a pesar de las circunstancias, a pesar de las dificultades, Señor. Ayúdanos a ser fiel en medio de la situación, Padre Celestial, a no dudar, Señor, y a aferrarnos a tu palabra, Dios. En el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Señor, porque siempre abras mi vida. En el nombre de Jesús, amén.